Bueno, dagoeneko hasiko gara arratsaldeko saioa. Aldaketa bat egin behar izan dugu, zeren Liliana azkenean ezin da etorri, beraz mugitu dugu mahaingurua eta luzatuko dugu pizkatza bat ere gure mahaingurua. Mahaingurua, bueno, berak aurkeztuko du mahaingurua, bera da Luciana Davis, Getxoko Mujeres con Voceko elkarteko kidea, ¿vale? Decía que hemos tenido un pequeño cambio, Liliana Suárez al final no ha podido asistir y lo que hemos hecho ha sido adelantar la mesa y alargarlo un poquito, ¿no? Dar más tiempo para que las diferentes ponencias se puedan explicar. La mesa la va a dirigir Luciana Davis, que es miembro de Mujeres con Voz de Getxo, y os dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, tal como ha comentado Itxaso, tenemos una mesa compuesta por 4 personas y vamos a empezar con José Palazón. Bienvenido, José. Hola. José es activista y presidente de la ONG Prodein. Es un referente en inmigración e infancia con una trayectoria de más de 30 años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas por los diferentes gobiernos en la ciudad fronteriza de Melilla. En Melilla, en La Bacha y en quienes intentan sortearla. Su fotografía, Paisajes de desolación, la famosa imagen de un grupo de personas de origen subsahariano sobre la alambrada tras el verde y reluciente campo de golf melillense, dio la vuelta al mundo y se ha convertido en un símbolo de la desigualdad de la frontera sur de Europa. Sus videos han demostrado las expulsiones ilegales de inmigrantes cuando pocos sabían qué era eso de devoluciones en caliente. Su infatigable lucha y varios de sus videos derivaron en 2014 en la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil melillense, aunque finalmente la causa acabó archivada. Las imágenes mostraban a varios agentes del Instituto Armado devolviendo casi a rastras a un joven camerunés al que apalearon en lo alto de la valla hasta caer al suelo, aparentemente inconsciente. José Palazón ha sido galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos Nacho de la Mata 2016 del Consejo General de la Abogacía Española, que identificó como un respaldo a su defensa de los derechos humanos. Asimismo, en el año 2018, el premio René Cassin por su labor a favor de los inmigrantes en Melilla por parte del Gobierno vasco. Y tras comentar esto, te doy paso, José. Hola, pues nada, vengo aquí. Yo pensaba hablar a las 6 y hacerme un esquema de lo que iba a decir, pero me han adelantado la hora y bueno, a ver cómo me sale sin esquema. Vosotros, si me pongo muy pesado tal, levantéis la mano y decís, cambia de rollo, ¿eh? Bueno, yo vengo de Melilla, veo por aquí mucha gente conocida, gente que ha estado por allí en la caravana y también trabajando con fuerza, ¿no? Como Ana y alguien más que está por aquí, ¿no? Trabajando en Melilla con los críos en la calle y además veo muchas caras conocidas y amigas de otras veces que he estado también, ¿no? Y otras veces que he estado también en otros lados. Pues me alegro mucho de estar con vosotros. Le quiero agradecer a Sodepar la invitación que hace y gracias a la cual puedo estar aquí. Y nada, contaros cosas que allí en Melilla, pues, vosotros las tenéis aquí también, las sufrí aquí. Quizá allí en Melilla, como es frontera, pues se viva, y muy pequeñito, pues se viva con más intensidad, pues todo ese rechazo que hay al que viene de fuera. De hecho, el que viene de fuera allí se ve como un enemigo visceral de las autoridades, ¿no? Nosotros llevamos algo más de 20 años en Melilla luchando por procurar la integración de la gente que entra, que puedan entrar, que no se les maltrate, que no se... En fin. Y como consecuencia de eso, pues hemos sufrido muchas persecuciones, muchas cosas de eso. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 querellas, ¿no? 2 querellas en marcha por denunciar la muerte de un menor en un centro de acogida por una retención, se llama, me parece, una retención que hicieron los vigilantes de seguridad, ¿no? En fin, no quiero decir, nunca he dicho que quisieran matar al chaval, a un chaval guineano, que lo quisieran matar intencionadamente, pero sí que se pasaron en la retención que le practicaron. En Almería ha muerto otro chaval igual, por una retención en la cual se pasaron y con resultado de muerte del chaval. Además, la retención la practicaron por una tontería, por una peleilla que tenían, un juego de damas, ¿no? Con otro chaval, una pelea, y
terminó muerto, ¿no? A mi entender, esa muerte se tapó y se disimuló y nadie quiso meterle mano. O sea, a la semana y poco estaba el chaval enterrado y la causa archivada, ¿no? Y en la causa había intervenido un abogado. Bueno, pues a raíz de aquello, y porque dijimos cosas pues que eran verdad, que el chaval no había muerto, porque en la Consejería de Bienestar Social decía, ha muerto porque tenía una enfermedad del corazón. Joder, un chaval guineano que viene desde Guinea hasta Melilla, un chaval joven de 17 años, que lleva ya un montón de tiempo se ha muerto porque tenía una enfermedad del corazón, precisamente en el momento y en el instante en el cual la seguridad le hace una retención bestial, que además el Defensor del Pueblo hizo el estudio y hay un informe del Defensor del Pueblo y dice que es una barbaridad y que se salta que todas las normas sobre retenciones que tienen los vigilantes, o sea que estaba absolutamente mal hecha, ¿no? Decían que había un médico, no había un médico, había un psicólogo en el centro, decían que le habían hecho una autopsia y no le habían hecho una autopsia, en fin, una serie de cosas que yo dije, pues no, nada de esto es así, lo quieren enterrar y ya está, ¿no? Y quitar responsabilidades, ¿no? Pues a raíz de aquello, pues me han puesto 2 querellas. Entonces, pues muy bien, pues ahí están y espero que sea juicio pronto para que si alguien tiene que pagar una multa o algo así, pues sea el consejero de Bienestar Social de Melilla y no nosotros, desde luego, ¿no? Por las cosas que tenemos documentos, tenemos pruebas, tenemos informes del pueblo, tenemos muchas más cosas, pero me refiero que cualquiera que intente defender un poco pues los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de la gente en Melilla, pues lo paga y lo paga a un precio alto, ¿no? Porque el tema de las querellas no son las 2 primeras que tengo más, ¿no? Nunca me han ganado ninguna querella, nunca me ha afectado ninguna, ¿no? Siempre la he podido defender y defender bien, de otras cosas porque no hago cualquier historia sin saber lo que hago. Siempre que digo hago algo, lo hago sabiendo lo que hago, midiendo muy bien los pasos y sin meter la pata, ¿no? O sea, teniendo pruebas de lo que digo y entonces siempre la he ganado. La querella anterior fue con el ministro de Interior, me puso una querella del Partido Socialista en la época de Zapatero, el ministro del Interior, porque decía que yo había dicho que la Guardia Civil mataba negros, ¿no? Y yo tenía perfectamente documentado cómo la Guardia Civil mataba negros. Y además tiene una sentencia de un tribunal marroquí que decía que había un negro muerto por la Guardia Civil española, ¿no? Y entonces pues, yo me acuerdo que cuando fui a juicio, pues, el abogado de Estado me decía, es que usted, Palazón, dice que la Guardia Civil mata negros. Y yo digo, sí. Usted tiene pruebas, ¿no? Y digo, sí. Pues las puede traer. Digo, cuando usted quiera, salgo y las traigo, tal. No, ya hablaremos. Bueno, pues han pasado 10 años y todavía no me ha dicho que las lleve. O sea, que sabían que las tenía, ¿no? Y cosas de ese tipo. Que tú dices que nos enfrentamos a las autoridades continuamente porque pienso que allí hace falta, por lo que os digo, porque nunca ha habido un acuerdo posible, la única vez que han intentado llegar a un acuerdo fue el de sobornarnos, ¿no? Hubo una vez que vino el consejero, la consejera en aquella época de Bienestar Social a decirnos que nos podíamos hacer cargo de los centros de menores de Melilla, de todos los centros de menores de Melilla, gestionarlos nosotros, ¿no? Gestionar los centros de menores de Melilla es una pasta, pero una pasta de una dimensión tremenda. Y le dijimos, claro, lógicamente le dijimos que no, que nosotros, nuestra organización, no estaba para coger pastas tremendas, ¿no? Que nuestra organización estaba para hacer que quien llevara al centro de menores con más o menos pasta, pues lo hiciera bien. Es decir, que los niños tenían que estar bien, tenían que estar acogidos pues, de una forma normal, que tenían que tener un tratamiento normal como niños. En aquella época no estaban escolarizados, que tenían que ir al colegio, que tenían que tener documentación, que tenían que tener, ¿no? Y no como estaban. Era el año, pues sería el año 97 o así, se acababan de abrir los centros de menores. O sea, la ley de protección del menor, sabéis que se creó, que se aprobó en el año 96, ¿no? Pues sería el año 98, 99. Pues en el año 98, por lo visto a Melilla todavía no había llegado el boletín oficial del Estado y todavía no existían centros de menores. O sea, en la ley 1/96
sí se decía ya que ningún niño en España era ilegal y que ningún niño en España podía estar en la calle, que los niños tenían que estar en un centro de protección, que las comunidades autónomas tenían que tener preparado para satisfacer pues, esas obligaciones que tenían de atender a los pequeños, ¿no? Los pequeños que llegaran a la comunidad autónoma. Y además era una cuestión que no era discutible. O sea, es una ley orgánica y esa ley orgánica imponía al correspondiente consejero de Bienestar Social, al encargado de Bienestar Social de cada comunidad autónoma, pues que tutelara a los menores. Era una tutela que no era voluntaria, que no era opinable. Es una tutela por ley. Es decir, si tú eres consejero y aparece un niño, pues tú tienes la tutela del niño. Que el niño está en un centro, que está en la calle, da igual. Si hay un niño en tu comunidad, tú tienes la tutela de un niño. Es decir, eres el padre de ese niño y tienes que cuidar de él. Que está en la calle, no puede estar en la calle porque ni un padre ni una madre tendría nunca un hijo en la calle. Tiene que hacer lo posible porque... En fin, ese era el espíritu de la ley 1/96, una ley que nunca se ha cumplido, ¿no? Para empezar, el entonces consejero de Bienestar Social que había, que era de origen amazigh, era rifeño, de origen rifeño, pues, y era consejero de Bienestar Social, pues contrató para que llevaran los centros de menores nuevos que se estaban creando a una ONG que entonces estaba cargada de un integrismo radical. La ONG la integraban en gran parte muchos musulmanes que venían desde Cataluña, eran de origen español, eran conversos y que eran muy radicales, ¿no? Entonces me acuerdo que en aquella época en la cual estaban allí los niños marroquíes, estaban abriendo centros y, en fin, y no había una buena respuesta, como nunca la ha habido, ¿no?, hacia ellos por parte de la administración. Se decía, nos van a invadir. Pues el consejero de Bienestar Social de origen rifeño, dijo, he contratado con esta ONG musulmana, porque son musulmanes, igual que los niños, y decía, en una época de mucha violencia contra los niños, decía textualmente, está en los periódicos, en la prensa, decía, y entre ellos se entienden. Y con eso lo decía todo, ¿no? O sea, así empieza la historia del tratamiento que se le da a los niños en la ciudad de Melilla, ¿no? Entre ellos, musulmanes, y entre ellos se entienden. Y con eso lo estaba diciendo todo, ¿no? Efectivamente, fue una época muy dura, fueron unos años muy duros con aquella ONG. Habían otras ONGs también, había una ONG más que funcionaba medio bien y estaban horrorizados de lo que hacía aquella ONG musulmana, ¿no? La ONG musulmana se pasa tanto que llega un momento en que ya no le renuevan el contrato, pasados unos cuantos años, y se lo ceden a otra organización, el Centro UNESCO de Melilla. El Centro UNESCO de Melilla, que presumía de tener muy buenas relaciones con UNESCO, ¿no?, la cátedra UNESCO, tal y cual. Y era como que lo vamos a hacer bien. Bueno, aquello fue horrible. Fue peor todavía que la ONG anterior. En el Centro de la Purísima, que es el centro el mayor centro que hay en Melilla, donde cualquier chaval extranjero cae inmediatamente al entrar, un centro para extranjeros, ¿no?, para marroquíes, sobre todo, pues en aquel momento era mixto, era de chicos y chicas. Bueno, o sea, terrible. Hubo de todo. Hasta el propio director del centro pues estuvo acusado por una chica que vinieron a denunciar a la asociación y que de abusos sexuales, en fin, de todo, ¿eh? Hubo celdas de castigo en medio del patio horribles, con un calor en verano, con fotos de niños sangrando dentro de una celda de castigo que tenían. Tremendo, aquello fue tremendo, ¿eh? Aquello cambió otra vez de empresa. Bueno, deciros, por ejemplo, que en aquella época, por ejemplo, del Centro UNESCO de Melilla, gran parte del grupo directivo del centro que lo gestionaba, de UNESCO, pues son los actuales dirigentes de Voz de Melilla, ¿no? O sea que allí hicieron las prácticas, ¿no? Y ahora pues
Pues bueno, no han ganado, pero por poco en el ayuntamiento, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué va la movida allí, ¿no? Y que, por cierto, por aquí no hay ninguno de... no quería tampoco meterme en política, pero que felicidades, no, aquí no tenía nadie de Vox ni del PP, que haya ganado la elección. Del PP sí, uno me han dicho, ¿no? Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero bueno. Pero no quiero meterme, porque a lo mejor aquí hay alguien y no quiero tampoco meterme con esas cosas, ¿no? Pero... Bueno, y así es, y actualmente pues sigue siendo igual, ¿eh? El gobierno de Melilla ha cambiado, ahora tenemos un gobierno que está formado por 3 partidos políticos que han formado un acuerdo, que son un maridaje raro, Ciudadanos por un lado, el Partido Socialista por otro, y Coalición por Melilla. Coalición por Melilla es un partido localista, musulmán, la mayoría musulmana, no es un partido musulmán, pero la mayoría de su afiliación sí son musulmanes, ¿no? Y bueno, la Consejería de Bienestar Social le corresponde al Partido Socialista. El señor que está allí es un funcionario de Bienestar Social, o sea, lleva toda la vida dentro, toda la vida viendo estas cosas que comento, y allí está, pues, hasta de funcionario. No, en fin, es un hombre que no se espera mucho de él, ¿no? Y hay un viceconsejero que es el hermano de aquel consejero, primero musulmán que había, que os digo que fue cuando se crearon los centros de menores y que dijo aquello de entre los musulmanes nos conocemos. Este hombre, Jamil, el hermano, es distinto, pero no quiere decir que sea mejor. O sea, es distinto simplemente, no va a pegar nunca, no va a consentir que ninguna ONG maltrate a los niños físicamente, por lo menos él lo va a intentar que eso no pase, pero sin embargo es muy partidario de coger a los menores no acompañados que llegan allí, a los extranjeros, y deportarlos a Marruecos en cuanto se pueda, ¿no? Con lo cual, pues tampoco es que sea una gran cosa el hombre, ¿no? Por lo menos no pega, y eso allí en Melilla ya es mucho, ¿no? O sea, que digo que las comparaciones y las proporciones son distintas, no tienen mucho que ver unas cosas con otras, ¿no? Entonces, en todo este ambiente, en toda esta dinámica de maltrato, pues lógicamente, como he dicho antes, solo cabe el enfrentamiento con aquellos que lo practican, ¿no? Y no solo con menores. Los menores son evidentemente muy vulnerables a cualquier situación que se les plantee con ganas de echarlos, ¿no? Con ganas de que no vengan, porque allí todo es que no vengan, que se queden en la frontera más para allá, ¿no? Y entonces todo se hace con el ánimo de que conozcan que allí se está mal, que allí no tienen que ir, porque allí, si miráis las fotos las quito, que estoy mirando las fotos la mayoría que estoy viendo. Y entonces, nada, al final, no, sí, se lo he dicho, porque al final siempre pasa eso, que la gente no te hace caso y se dedican a ver las fotos. No. Aquí. Pues lo que estaba diciendo. La idea que preside todo esto es que no vengan, tanto los menores como los mayores, ¿no? Por cierto, ahí veis que hay unos 50 o 60, a lo mejor llegan a 100 negros, ¿no? No hay ningún blanco. Pero entre los negros, además el 60% de los negros que veis ahí, todos esos negros son expulsados automáticamente, conforme los bajan, lo echan. No les preguntan ni quién son, ni cómo se llaman, ni nada. Pero es que además de ser negros y echarlos, porque son negros, pues no hay ningún blanco, si os dais cuenta, son negros, todos, ya hablaremos de eso. Pero un 60% de ellos son niños. O sea que hay dos cosas, hay un delito grave, que es la devolución, lo que se llamaba devolución en caliente, echarlos simplemente así, ¿no? Y hay un segundo agravante, que es el de ser menores de edad, que se puede echar menos todavía, ¿no? Y tampoco se les pregunta ni quién son, ni qué edad tienen, Pero bueno, eso ha sido por la foto, que se le va a uno la... No miran las fotos, no miranlas mucho, miradme a mí, ¿vale? La idea que preside eso y la idea que preside todo lo que he contado es lanzar un mensaje muy claro. Aquí no vengáis. Ese mensaje se concreta de una forma muy real cuando llega un niño al centro de la Purísima. Cuando llega un niño al centro de la Purísima y viene y te cuenta lo que le ha pasado, porque
muchos vienen y te cuentan lo que ha pasado, pues lo más frecuente es que lo metan, le pregunten en una habitación, ¿cómo te llamas, Mohamed? ¿Cuántos años tienes? 17. ¡Pum! Y le peguen un tortazo. Dime la verdad, ¿cuántos años tienes? 17. ¡Pum! Mentira, tienes 14, ¡pum! O tienes 19, ¡pum! Y le pegan dentro de una habitación, ¿no? Y una de las cosas que le dicen, pegándole, es, ¿qué te crees? Y le dice, hijo de puta, ¿qué te crees? Que esto es un hotel, ¿a qué vienes aquí? ¿No? O sea, y esa es la idea, esto no es un hotel, el centro no es un hotel, Melilla no es un hotel, vete, lo mismo que estos negros, ¿no? Esa es la idea que preside todo, ¿no? Que preside toda la actuación allí, ¿no? Pobre de la gente que no siga pues esa corriente, esa directriz. Desde luego no trabaja con menores si no eres obediente, no, estás dentro. Yo tengo un amigo que estuvo en la Purísima, el educador, estuvo en la Purísima muy poco tiempo, porque un día vio, pues eso, cómo metían a un niño en una habitación y cómo le pegaban, le decían, esto no es un hotel. Y entonces intervino, entró en la habitación porque estaba oyendo los gritos y dijo, oye, para esto no lo podía hacer, ahora mismo me llevo al niño y voy a una comisaría y vamos a denunciar que le estabais pegando. Pues entonces cogieron, lo metieron a él en la habitación, dos educadores, lo metieron en la habitación y lo amenazaron, le pegaron, igual que al niño, y le dijeron, y como te atrevas a poner una denuncia, lo amenazaron de muerte. Te matamos. O sea, eso ya también, pues, os dice cómo son las cosas allí, ¿no? También deciros que aquellos primeros educadores que yo, de la primera época, que he llamado integristas, porque lo eran, han continuado siempre, hasta el día de hoy, a pesar de que han habido muchas ONG y empresas que han pasado por el centro de la Purísima. Es decir, han cambiado las empresas, han cambiado las ONG, han cambiado los consejeros, pero hay un grupo de educadores, los más violentos con los niños, que nunca han cambiado, que todos lo han. Y yo he hablado con ellos, porque he hablado con ellos varias veces, y siempre me dicen lo mismo. Denúncianos y haz lo que quieras, que no nos va a pasar nada. Y te lo dicen así abiertamente, porque si tiramos de la manta, aquí cae todo el mundo. Sí, que se sienten fuertes porque lo hacen, además, protegidos pues, por la correspondiente clase política dominante en bienestar social, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene fama incluso de meter a niños en el maletero del coche y pasarlo al lado marroquí. Cuando hay que... En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Pero la lucha que llevamos allí y el enfrentamiento, hay que deciros que hay pues, cientos y cientos de denuncias de las cuales, puestas por nosotros hacia ellos, de las cuales nunca se ha conseguido una sentencia firme. Y también deciros que hay decenas de denuncias de ellos hacia mí, pues por cualquier cosa, por ejemplo, por hacerle fotos, ¿no? Fuera del centro, porque no tenían zapatos, hacerle fotos a los pies. Hace fotos a menores, ¿no? Y el juez me ha llamado, mire, corazón, que tiene usted una denuncia aquí porque usted hace fotos a menores, ¿es verdad? Y yo, sí. ¿Cómo? Y dice que sí. Sí, claro, yo le hago fotos a menores y vídeos. Y vídeos, Palazón, ¿qué me está diciendo? Sí, le hago vídeos a los menores, claro. Y los tienen todos en la fiscalía. Y cada vez que hago fotos o vídeos es para denunciar algo. Y en la fiscalía hay un montón así. Pregunta usted, Palazón. Al final siempre era lo mismo, ¿no? Palazón, tenga cuidado, porque a veces un día le van a... y lo archivaba. O sea, pero denuncias tengo montones, ¿no? Pero lo lamentable es que las denuncias de ellos son malísimas, no valen un pimiento, a mí no me puede pasar nada, ¿no? Pero las mías hacia ellos son muy serias. Y no lo digo porque sean mías, lo digo porque son muy serias. Nunca ha pasado nada, ¿no? Tú has comentado que hay un comandante, un coronel de la Guardia Civil, que en el tema de la retribución en caliente también denunciamos, ¿no? Lo denunciamos y lo acusaron y iba a haber un juicio oral, pero tampoco pasó nada. Pero aquello fue un apretón de los más grandes que tuvieron las administraciones de Melilla. O sea, era un coronel de la Guardia Civil. El coronel de la Guardia Civil, joder, me parece que desde Chaurrondo hasta este hombre no ha vuelto a ver un coronel imputado. Imputar a un coronel de la Guardia Civil es una cosa muy seria, no es fácil. Pues logramos imputarlo porque evidentemente era responsable
pues de muchas cosas que a lo mejor habéis visto fotos ahí, o sea, de la devolución en caliente, de maltrato, de mil historias, ¿no?, que sufrían los negros, ¿no? Pero entonces el ministro calvito, simpático, así como, era bajito, no era como yo, pero calvito como yo, que se llamaba Jorge Fernández Díaz, ¿os acordáis de él? Pues entonces introdujo la disposición final de aquella ley famosa, la ley Mordaza, hay una disposición final que dice, no, eso aquí en España es legal. Y entonces el juez no tuvo más remedio, como la aprobó una semana antes del juicio oral que iba a haber al coronel, ¿no? Entonces el juez no tuvo más remedio que coger, y como esa disposición era más favorable y es lo que hay que aplicar, pues aplicarla y bueno, y el coronel, pues, y archivar el auto del coronel, que por otro lado el coronel queda libre por aquella ley, la disposición final de la ley Mordaza, pero eso nos permitió ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha condenado a España una vez, el gobierno de este señor que nos gobierna ahora, pues, y que siempre ha dicho que iba a estar a los resultados del tribunal, pues lo que hace es recurrirlo. ¿En dos quiere decir 2 minutos? Qué corto, me quedan un montón de cosas. Bueno, lo que hace es recurrirlo y ahora está aquella sentencia que condenaba a España, la primera que se logró, pues hay un recurso que estará a punto de salir, en fin, yo creo que en enero seguramente saldrá la sentencia definitiva, que desde luego va a condenar a España, ¿no? La va a condenar y va a hacer que las devoluciones en caliente pues no se hagan más de aquella forma, cosa que está intentando conseguir hacerlas, pero con una apariencia distinta, pero solo con apariencia distinta, el señor Marlaska. Las devoluciones se siguen haciendo. Las devoluciones que se hacían era pues sin preguntarle al que cogían, el que bajaba de la valla, el que cogían, pues ni sin preguntarle cómo se llama, se hacían en 2 minutos, ¿sabes? Se lo cogían, se le calentaba y se le echaba, y Marruecos los calentaba más, ¿no? Entonces, Marlaska lo que está haciendo es, primero, desde luego hay devoluciones en caliente, se siguen haciendo poquitas, ¿no? Cuando no hay nadie que lo vea y tal, se les devuelve. Pero si hay alguien que lo ve, algún periodista, en fin, otra gente que está mirando, entonces se permite que entren. La Guardia Civil les toma el nombre, los llevan a la Policía Nacional. Allí van y un juez los visita. Un juez, un abogado los visita. Es decir, se siguen todos los procedimientos que teóricamente se han de seguir para poder devolverlo. Y se intenta devolver a Marruecos. Marruecos es raro que lo admita, pero algunas veces lo admite. Pero los trámites que se hacen ahora mismo, en la época del señor Marlaska, con los negros, que son los que hay que hacer, pues son puramente formales. Y no lo digo yo también, y nosotros le pasamos la información. Y en Ceuta, la asociación ELIN también pasa la información, porque en Ceuta también se hace, al defensor del pueblo español, que revisó los documentos y efectivamente vio que los documentos no eran documentos que garantizaran que esa devolución se hacía con garantías, dice el defensor del pueblo. Son documentos que lo que recogen es una situación puramente formal. Es decir, el defensor del pueblo decía, por ejemplo, el abogado que entrevista a un negro en la comisaría para leerle sus derechos está 2 minutos con un negro. Y también dice, no hay traductor. Hay un traductor de inglés, hay un traductor de francés, pero cuando la mayor parte de los que accedían eran malienses del sur, pues no había un traductor, que hablaban mayoritariamente bámbara y no hablan otro idioma, pues no hay un traductor de bámbara. Entonces, ¿qué pinta un abogado que habla español o a lo mejor francés con suerte, o a lo mejor un poco de inglés con suerte, y con un traductor de inglés o francés que nadie habla bámbara, salvo el negro, que pinta 2 minutos ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso era. Y se realizan las expulsiones. Yo, por ejemplo, también vivimos en Melilla, hoy estará pasando también. Bueno, hoy no, porque hoy vienen mujeres, solo cerca de 80 mujeres vienen de la isla Chafarina a Melilla, y son mujeres. Entonces, las mujeres van directamente al centro que tenemos en Melilla, al CETI. No es un CIE, es un CETI, es distinto. Es un centro abierto, pueden salir por la ciudad, porque la ciudad es muy pequeña. Entonces, un CETI, un CIE, como el que tenía aquí, pero
El patio es más grande, ¿no? Pero no mucho más grande, la ciudad es pequeña, ¿eh? Pero bueno, cuando llega un barco con mujeres, pues resulta que esas mujeres van directamente al CETI. Pidan asilo, no pidan asilo, o lo que sea. Pero cuando vienen hombres, van directamente, por un procedimiento de expulsión, intentan echarlos a Marruecos. Está muy bien que las mujeres tengan una protección especial, porque además se la merecen y la tienen que tener. No es lo mismo que, en fin, la situación de una mujer en la frontera no es la misma que la de un hombre, ¿no? Pero que se proteja a las mujeres de una forma determinada no quiere decir que tengas que abandonar a los demás, a hombres, sean niños o mayores de edad. Y eso también está pasando en esta época de Marlaska, con total y absoluta impunidad. Una cosa no quita la otra. No, por proteger a unos tienes que... Pues luego hay preguntas y hay cosas. Vale. Bueno, ¿puedo decir una cosilla más? Sí, claro. Sí. Yo en Melilla veo además son tres, no sé, una cosa, pero son tres. Sí, hemos pasado por tres etapas, ¿no? Una primera etapa en la cual España y la Unión Europea empujaba a los países del norte de África a controlar el tema de la inmigración. Esa época, bueno, que empezó en 2004, 2005, 2006, aquellos años fueron muy fuertes porque los gobiernos del norte, Marruecos concretamente, que es lo que más conozco, empezó a aceptar controlar su frontera, su lado, su territorio, de una forma brutal. Hubo cantidad de muertos por bala, muertos a tiro, muertos asesinados. Hubo un montón. Y así intentaron frenar aquello. No se consigue y entonces España y la Unión Europea siguen presionando y se arbitran otras formas. Se levantan las vallas van cambiando, se hacen más altas, se inventa una sirga tridimensional que al final también falla. Marruecos refuerza militarmente todo su territorio no, el territorio cercano a la valla en sí, a la frontera en sí, ¿no? Y terminan con eso, y esa es una primera etapa, ¿no? Y terminan con eso haciendo hoy muy difícil acceder a Melilla, porque en toda la evolución, en la segunda etapa, en toda esa evolución, pues hay una cantidad bestial de militares marroquíes guardando el acceso a Melilla, en el otro lado de la valla. Marruecos también ha construido una valla como la española. Ahora no está la valla española, ahora hay dos, la valla marroquí. La valla española van a quitar una concertina que hay encima de la valla. La valla que ha construido Marruecos en Melilla tiene 3 metros de alta y 3 metros de caída, es triangular, y es toda de concertinas. Eso también lo hizo Jorge Fernández Díaz. Él empezó a construir una valla, a poner concertinas, y entonces hubo una respuesta ciudadana muy importante a nivel del Estado y tuvo que parar. Y lo hizo, y paró, pero lo que pasa es que había acordado con Marruecos, entonces acordó con Marruecos, viendo aquello, que Marruecos construyera su valla de concertinas, no una concertina, una valla de concertinas, ¿no? Que en Melilla existe desde el año 2016 y en Ceuta la acaban de terminar ahora, por eso Marlaska dice que va a quitar las concertinas de Melilla. Sí, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero no vale de nada, o sea, el mal ya está hecho, ¿no? Y está continuando la obra de Marlaska. Bueno, pero esa es la segunda parte. La tercera parte es que ahora mismo, la tercera fase del control fronterizo, la tenemos en Melilla porque allí no llega nadie. Allí, ahora mismo, de las Islas Chafarinas en barco, las Salvamar traen gente, mujeres casi siempre, como digo, porque los hombres se van fuera y entonces los hombres, ¿qué hacen? Pues se echan al mar en un barquito. Y en la tercera fase, digo tercera fase porque entra un tercer elemento en juego, el mar. Y ahora ya no es la Guardia Civil la que mata. Ya no hay querellas porque digo que la Guardia Civil mata, porque la Guardia Civil no mata. Ni tampoco Marruecos mata. Ahora mata en el mar. La frontera, también cosa de Jorge Fernández Díaz, se expande. Es una frontera chicle, decía. La frontera es una frontera chicle, decía Jorge Fernández Díaz. La frontera no puede ser la valla. La frontera es donde el inmigrante se encuentra un guardia civil, aunque sea en Cuenca. Pues realmente la valla ha evolucionado así.
Hoy día el Mediterráneo es el soldado que cuida la frontera. La frontera se ha extendido más allá de Melilla, la frontera y de Ceuta. La frontera ahora es el Mediterráneo, pero la frontera también es Motril. Yo en Motril he visto llegar a los negros, igual que llegaban a Melilla, en barco. Y también oigo hablar de la frontera en Madrid. Y también oigo, y seguramente por aquí también tenéis frontera. Oigo hablar de la frontera con Francia. Y oigo, un desastre, se me está cayendo todo. Bueno, que luego hablamos más de esto. Dejo que hablen mis compañeros.